Yo nací en Perú, me crié en Lima, que es una ciudad de cara al mar, como Ensenada, de hecho es un mar muy parecido. Y uno de los recuerdos más hermosos de mi infancia es cuando me llevaban a la playa. Y sí, estudié ciencias marinas, a eso me dedico en términos profesionales. Pero en el fondo yo creo que muchos de nosotros, cuando nos acercamos al mar, sentimos esa inmensidad, esa tranquilidad. Y hoy en día entiendo esa ilusión de permanencia, de que siempre va a estar ahí y de que siempre va a estar bien. Sin embargo, nosotros también estamos escuchando las noticias, sabemos que hemos llegado a cambiar las condiciones climáticas en nivel global, que esto está calentando los océanos, los está haciendo más ácidos y que está causando que estén desplazándose las especies y degradándose los ecosistemas. Sabemos que la mayoría de las pesquerías están sobreexplotadas y sabemos que hay muchas especies que hemos llevado hasta la extinción. Sabemos que hemos contaminado los mares con fertilizantes, con químicos, hasta con químicos farmacológicos. Y esto yo no se les estoy dando como noticia porque yo estudio ciencias del mar, no necesitamos un doctorado para que yo les diga esto porque ustedes lo saben y lo escuchan y lo leen. Ahora, uno de los riesgos que enfrentan los ecosistemas marinos son los derrames de petróleo. Y esto es algo tremendamente serio y uno de los mejores ejemplos de esto lo vimos en el 2010 cuando explotó la plataforma Deepwater Horizon, que estaba extrayendo petróleo del pozo Macondo en el norte del Golfo de México, a 40 kilómetros de la costa de Luisiana. Esta explosión no solamente causó la muerte de 11 personas y se lastimaron docenas de personas que estaban trabajando en la plataforma, sino que dispara un derrame de petróleo bajo condiciones que nunca se habían visto antes. Era un derrame que ocurría a 1.500 metros de profundidad, donde hay una presión altísima, donde las temperaturas son muy frías y donde no sabemos bien para dónde van las corrientes y cómo se comporta el petróleo. El derrame fue tan grande, 5 millones de barriles en 87 días, que se veía desde el espacio. Esta foto que tengo aquí es del espacio. Y el área que cubría, la extensión más amplia que cubrió sobre el Golfo de México era de 40,000 kilómetros, que es el tamaño del estado de Yucatán. Era absolutamente enorme. En las noticias que veíamos, a los pelícanos, a los delfines, a los manatíes, la costa, la gente tratando de limpiar la costa de Luisiana, de Mississippi, de Alabama, partes de Florida. Lo que no veíamos estaba bajo la superficie del mar, todo ese ecosistema que no lo vemos porque nosotros como humanos básicamente vivimos en la superficie, donde hay, por ejemplo, corales de aguas profundas embarrados en petróleo, todo lo que es la fauna marina que está asociada al fondo, muerta, básicamente lo convertimos en un desierto. Las actividades económicas, por supuesto, que también se afectaron. Para darles solo un ejemplo, aquí está en rojo lo que se tuvo que cerrar a la pesca para prevenir que la gente consuma productos del mar que pudiesen estar contaminados con petróleo, un área absolutamente enorme del Golfo de México. Se cerraron los restaurantes, los hoteles y todos los comercios que estaban alrededor de toda esta región. Le podemos poner números fríos a esto. Hay un estudio reciente que indica que todo lo que le cuesta o le costó a BP este derrame suma a 145,000 millones de dólares. Eso incluye multas, litigios, resarcimiento económico de diferentes sectores como los pescadores, los turisteros, todos los que estaban dando los servicios alrededor del Golfo de México, las multas que le puso el gobierno americano, la investigación, la restauración y todo eso. 145,000 millones de dólares son la mitad del presupuesto que se está estimando para México el próximo año, para ponerlo en contexto. Nos podríamos preguntar, ok, pues pasó en Estados Unidos, BP pagó, arreglaron los gringos sus problemas, ¿no? ¿Podría pasar esto o qué iba a pasar en aguas mexicanas? El Golfo de México está compartido por Estados Unidos, por México y Cuba. Es un mar interior que está rodeado por 3 países. Aunque el derrame fue en la zona norte del Golfo de México, las corrientes marinas conectan a estas regiones. En la superficie, cerca a la superficie, digamos los primeros 500, 1,000 metros, el agua entra por el canal de Yucatán, sube hacia el norte, da la vuelta y sale por el estrecho de Florida.
Pero más hacia el fondo, el agua entra por el canal de Yucatán, da la vuelta hacia el oeste, llega hacia la zona hacia México, va a la zona de Campeche, sube y vuelve a salir. Entonces está conectado. Un derrame que pasa en el norte puede afectar lo que está pasando en la parte sur del Golfo de México. Y por supuesto eso era de preocupación para el gobierno mexicano, porque estaban previendo que podía haber muchísimos efectos muy fuertes a los ecosistemas marinos. Yo creo que una de las cosas para mí como profesional en ciencias marinas más impresionantes ha sido el ver la respuesta mexicana ante esta situación, que fue decir, tenemos que hacer algo como país, tenemos que organizarnos, tenemos que convocar a diferentes instituciones que tienen experiencia trabajando en esta región, sean académicas, del gobierno, la que sea, para poder nosotros hacer una evaluación propia de nuestros mares y poder decir hay o no hay petróleo, hay o no hay un ecosistema, hay efectos en el ecosistema. Y eso es en efecto lo que hicieron. Hubo una coordinación por parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y se convocaron instituciones y entre varias hicimos una evaluación del Golfo de México para ver si es que había efectos e impactos del derrame petrolero. Esta es una foto del buque Justo Sierra del UNAM que me tocó ir en varios de estos monitoreos que hicimos a partir del 2010 hasta el 2015 y fue una experiencia muy rica por muchas razones. Para empezar, nos tuvimos que coordinar entre diferentes grupos de trabajo y diferentes instituciones. Los científicos somos un poquito como los gatos. Cada quien hace un poquito lo que le da la gana y se clava en sus cosas. Cuando queremos, participamos y cuando no, estamos en otro rollo. Y aquí lo que teníamos que hacer realmente era coordinarnos con un objetivo común en muy poco tiempo y ser tremendamente eficientes al hacerlo. Poco tiempo después del derrame hicimos un crucero oceanográfico, se juntaron diferentes grupos de trabajo con diferentes especialidades que nunca habíamos trabajado juntos, nos tuvimos que poner de acuerdo, coordinarnos. Tuvo que haber un compromiso institucional sumamente importante para poder hacer eso. O sea, la institución nos respaldó, así como el país respaldó lo que tenía que hacer en cuanto de evaluar los posibles impactos que hubiese. Y aprendimos muchas cosas en este esfuerzo. Lo primero que aprendimos es que casi no conocíamos los ecosistemas marinos mexicanos, especialmente los que están alejados fuera de la costa. Y si no sabíamos qué había y cómo estaba el ecosistema, entonces ¿cómo íbamos a decir si había o no había un impacto? ¿Cómo lo diferenciamos de algo natural? Inmediatamente quedó claro que ese era un problema enorme, y no solo en México, fue un problema enorme en Estados Unidos, con todos los estudios y buques y gente que tienen allá trabajando. Lo segundo que aprendimos es que no podíamos trabajar de manera aislada, que teníamos que trabajar de manera interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el biólogo tenía que hablar con el químico, que tenía que hablar con el físico y se tenían que buscar la manera de entenderse entre ellos, ¿no? Y eso no es fácil, pero había que hacerlo o no había manera de entender lo que estábamos haciendo y de poder dar un diagnóstico al gobierno mexicano. Y por último, quedó muy clara que había una ausencia de monitoreo de los mares mexicanos, o sea, nadie está viendo qué pasa en los mares. Solamente a veces en la costa si bien nos va, pero allá afuera quién sabe. Y en el momento que necesitamos tener una idea qué está pasando, cuáles son los impactos y cómo puede repercutir eso, no solamente en los ecosistemas, sino en la pesca, en el turismo, en el transporte, en la extracción de hidrocarburos, no tenemos la información que necesitamos. Ahora, podríamos pensar que esto no puede pasar en México, pasó en Estados Unidos, es un sector que por supuesto tiene controles para tratar de evitar que haya derrames, pero les voy a decir dos cosas. Ya hubo un derrame petrolero en México, en el 79, un derrame en la zona de Campeche, en el pozo Ixtoc 1, fue un derrame enorme, 3 millones de barriles, 3 o 4 meses más tarde había petróleo en las costas de Texas. Segundo, México es un país petrolero por historia. Y hoy en día hay 111 áreas contractuales para la extracción, la exploración y extracción de petróleo en México, de las cuales 50 están en aguas del Golfo de México. Entonces, sí hay, yo creo, razón para pensar que pudiese pasar algo como un derrame. Para mí un derrame es un poquito como un asteroide que le puede pegar al planeta. Es poco probable, pero si ocurre es absolutamente catastrófico. Y tenemos que pensar en esos términos. Lo mismo un terremoto, difícil de pronosticar, pero te preparas para un terremoto. Entonces, ¿cómo te preparas para una cosa de esta magnitud que pudiese llegar a ser catastrófica?
Es un problema grande que requiere de muchísimo esfuerzo y grandes soluciones, y por encima de todo muchísima previsión y preparación. Para esto tenemos que trabajar de una manera diferente, y esa es parte de la lección que nos llevamos de este proceso de monitoreo. Tenemos que cambiar la aproximación científica, irnos de trabajar de manera individual en un problema que puede ser muy interesante, que puede ser muy relevante para la sociedad, pero que no es suficiente que una persona o un grupo pequeño trabaje, sino que tenemos que trabajar de una manera mucho más integral, con mucho más personas involucradas, con áreas de conocimiento y, por supuesto, con comunicación también con los sectores involucrados. También tenemos que dejar de pensar en, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó, y empezar a pensar en qué podría pasar si hubiese un derrame. Y el contestar del punto de vista científico, ¿qué podría pasar? Es una pregunta muchísimo más compleja que requiere de un conocimiento muchísimo más profundo de un sistema. Entonces es algo que tenemos que trabajar desde muchos ángulos y ir construyendo estas capacidades científicas, que no solamente es el conocimiento. Las capacidades científicas también abarcan a la gente, principalmente a la gente que se forma, a los estudiantes, a los investigadores, a los jóvenes, a la infraestructura, con qué mido, con qué hago, con qué voy. Toda esta parte la tienes que fortalecer. La parte institucional también es sumamente importante. Las instituciones tienen su manera de funcionar. Eso no es típico solamente del sector académico. Cualquier institución tiene su manera de funcionar. Pero si tú vas a trabajar en un grupo grande, si vas a coordinar redes, entonces tiene que haber una manera de empatar estas maneras de trabajar para que todos puedan avanzar de una manera estructurada y coordinada. Hemos estado haciendo un experimento los últimos años, se los comparto como ejemplo, en un consorcio de investigación en el Golfo de México que está tratando, a través de la formación de una red de investigación muy grande, de producir información muy sólida y robusta que permita tomar decisiones sólidas y que permita evaluar daños en caso de que llegase a haber un derrame en aguas mexicanas. Para esto no solamente han trabajado un montón de académicos, sino que hemos estado muy de cerca con el rector de la política científica y tecnológica en el país, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la Secretaría de Energía, con Pemex y con uno de los fondos de financiamiento más grandes del país, que es el Fondo de Hidrocarburos. Y en este proceso de trabajar con ellos con un objetivo común, hemos hecho, yo creo que un avance muy importante en cómo podemos hacer y cómo podemos atender los grandes problemas que enfrentan los mares mexicanos y, ¿por qué no?, otros problemas nacionales de gran envergadura. Y lo más importante es que estamos aprendiendo a trabajar como una red que requiere de un montón de características sumamente importantes y que no son necesariamente solo científicas. Requiere de la construcción de la confianza, requiere de la comunicación, requiere de la coordinación, requiere de gestión y requiere de rendición de cuentas. Todo esto en conjunto hace un sistema que puede atender una problemática en particular. Cada quien de nosotros como investigadores o científicos o estudiantes estamos enfocados en un aspecto de todo esto, pero lo que hace que valga es que funcione toda esta red. Yo creo que el mensaje principal que yo me llevo de mi experiencia estos últimos años de estar involucrada en un proyecto que jamás pensé que iba a estar trabajando, es que sí se puede abordar grandes problemas. Problemas como un derrame de petróleo, como los efectos del sargazo que están llegando ahora a las costas del Caribe mexicano, como los efectos del cambio climático, pero no es nomás desde la trinchera de una persona, es un proceso que involucra a muchas personas y que además tiene que estar relacionada con diferentes sectores. En nuestro caso, el sector de hidrocarburos, la sociedad misma, porque los valores que dan estos ecosistemas son súper importantes para la sociedad desde el punto de vista de recreativo, regresando a esa niña de 8 años, yo que iba al mar y sentía esa permanencia, el mar siempre va a estar ahí y siempre va a estar bien. Entonces yo, si les puedo dar una reflexión final, simplemente es que a veces minimizamos el potencial de lo que tenemos para hacer y para resolver grandes problemas, y que yo me he dado cuenta que sí se puede hacer. Lo importante del componente humano
de que aprendamos a trabajar en grupo, que no es fácil, y de los compromisos en todo nivel, desde el personal hasta los grupos de trabajo, las instituciones y, por supuesto, un gobierno que diga esto es importante y esto es un problema al que le queremos apostar y en el que queremos invertir. Muchas gracias.